¿Y si en una sola madrugada se descubriera un golpe al narcotráfico tan grande que los cárteles intentaron borrarlo de la historia? Desde escenas que paralizaron a toda una ciudad, hasta las redes ocultas, en este video conocerás que encontró realmente la DEA y por qué los criminales querían enterrarlo para siempre. Número 5. El día que Nashville despertó en medio de la guerra. De madrugada, mucho antes del amanecer, Nashville se despertó con una aterradora cadena de sonidos. Los helicópteros retumbaban sobre la ciudad, con sus brillantes reflectores iluminando tejados y calles oscuras. Las sirenas aullaban desde todas partes, mezclándose con los golpes agudos y urgentes en las puertas mientras los equipos tácticos entraban. Las familias se despertaron sobresaltadas y corrieron a sus ventanas, solo para ver a agentes fuertemente armados irrumpiendo en sus barrios. Lo que hacía apenas unas horas eran calles tranquilas y familiares, ahora parecían sacadas de una zona de guerra. Para cuando el sol empezó a salir, la magnitud de la operación era evidente. Las autoridades confirmaron el arresto de 17 personas, no solo en Tennessee, sino también en acciones coordinadas en California y Oklahoma. No se trataba de una pandilla de barrio. Los detenidos estaban vinculados a la MS-13, una de las organizaciones criminales más violentas y temidas del mundo. Según las autoridades, el grupo dirigía discretamente una red altamente organizada en Nashville, utilizando la ciudad como punto clave para el tráfico de drogas, armas y dinero por todo el país. Las redadas también revelaron el profundo arraigo de esta red en la comunidad. Los investigadores informaron que los arrestados no eran solo pequeños traficantes callejeros. Entre ellos se encontraban presuntos ejecutores responsables de la violencia, distribuidores que gestionaban cargamentos de droga y colaboradores de confianza que manejaban dinero y logística. No se trató de una redada aleatoria. Fue un ataque dirigido, diseñado para paralizar el núcleo de la operación de un golpe decisivo. Para los residentes locales, la experiencia fue surrealista y aterradora. Según algunos relatos, se sintió como si una batalla militar hubiera estallado de la noche a la mañana. Los vecinos se asomaban con cautela a través de las persianas, observando a los agentes ir de puerta en puerta, mientras los padres abrazaban a sus hijos, sin saber qué peligro aún pudiera acechar. A primera vista, al público le pareció una redada de drogas drástica, de esas que acaparan titulares durante unos días antes de desvanecerse. Pero las autoridades rápidamente dejaron claro que se trataba de algo mucho más serio. La DEA estaba desmantelando una red vinculada a cárteles que había operado en gran medida en secreto. Sus años de silencio y secretismo terminaron repentinamente. Sin embargo, bajo los destellos de luz y las imágenes caóticas captadas por las noticias, se escondía una verdad aún más oscura. La redada fue solo el último paso en una larga y silenciosa batalla que se había estado desarrollando en silencio durante meses. Para comprender realmente cómo una red tan poderosa logró desarrollarse sin control en Nashville, debemos retroceder un paso y ver cómo empezó todo, cuando los investigadores empezaron a desentrañar un plan que lo cambiaría todo. Número 4. 9 meses de encubierto. La dramática redada que sacudió a Nashville no fue un plan de último minuto ni un golpe de suerte. Fue el resultado de 9 meses de trabajo silencioso y minucioso, realizado en total secreto. Durante este tiempo, los agentes federales construyeron su caso pieza por pieza, conscientes de que un paso en falso podría exponer sus esfuerzos y permitir la desaparición del grupo vinculado al cártel. Su misión no era solo arrestar a unos pocos pandilleros, sino desmantelar por completo una red que operaba en varios estados. Según informes, los investigadores recurrieron a diversas tácticas para reunir pruebas sin alertar a los sospechosos. Los equipos de vigilancia utilizaban cámaras ocultas y vehículos sin identificación para rastrear movimientos. Se intervinieron teléfonos para capturar conversaciones. Agentes encubiertos realizaban compras de sustancias ilegales controladas, haciéndose pasar por compradores confiables para ganarse la confianza de miembros de bajo rango. Cada compra exitosa proporcionaba evidencia física. Al mismo tiempo, revelaba más sobre el funcionamiento de la organización. Mientras tanto, los expertos financieros rastrearon depósitos y transferencias de dinero sospechosas, buscando patrones que vincularan las actividades callejeras con los altos mandos que controlaban la operación. A medida que los agentes investigaban más a fondo, comenzaron a ver la disciplina y organización del cártel. El grupo funcionaba como una máquina.
Cada miembro tenía una función específica. Algunos se centraban en el contrabando, otros en el almacenamiento, otros en la distribución, y un grupo aparte se dedicaba a la represión y la intimidación. Todo el sistema estaba compartimentado, lo que significaba que nadie tenía una visión completa de la red. Esta estrategia protegía a los líderes. Incluso si arrestaban a un traficante callejero, solo podían revelar información limitada, dejando a los miembros de mayor rango a salvo en la sombra. Esta estructura dificultó enormemente la investigación. Los agentes se vieron obligados a conectar fragmentos de inteligencia mientras mantenían su presencia completamente oculta. Según informes, el cártel cambiaba frecuentemente sus códigos, teléfonos desechables y lugares de reunión para evitar ser rastreado. Cada nueva pista requería que los agentes se adaptaran rápidamente o se arriesgaran a perder su progreso. A finales del verano, la investigación había llegado a un punto crítico. La DEA finalmente tenía pruebas suficientes para actuar, pero había una enorme presión para encontrar el momento oportuno. Esperar demasiado podría provocar filtraciones o dar tiempo a los sospechosos para destruir pruebas y desaparecer. Actuar demasiado pronto podría dejar partes de la red intactas, lo que les permitiría reconstruirlas. Tras semanas de cuidadosa planificación, se tomó la decisión de atacar todas las ubicaciones clave a la vez. El objetivo era actuar con mayor rapidez que la capacidad de reacción del cártel, cortando todas las rutas de escape y golpeando a la organización con tanta fuerza que no pudiera recuperarse. Este audaz plan preparó el terreno para la explosiva redada matutina que conmocionaría a Nashville y revelaría cuán profundamente arraigada estaba esta red en la ciudad. Número 3. El imperio de los $500 millones al descubierto. Una vez concluidas las redadas y detenidos los sospechosos, los agentes federales finalmente tuvieron la oportunidad de acceder a las casas de seguridad y los almacenes que habían impulsado las operaciones del cártel. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. No se trataba de pequeños alijos de sustancias ilegales ocultas en armarios o debajo de las camas. Eran auténticos centros de distribución, diseñados para mover productos ilegales con la rapidez y precisión de un negocio legítimo. Había filas de cajas apiladas a gran altura, repletas de una asombrosa variedad de sustancias. Según las autoridades, las incautaciones incluían cantidades masivas de marihuana, cocaína, pastillas falsificadas, vapeadores de THC e incluso la rara psilocibina líquida. No se trataba de bolsas sueltas amontonadas. Todo estaba cuidadosamente organizado, etiquetado y listo para su envío. El valor total estimado ascendía a $500 millones. La cifra era tan abrumadora que, según se informa, algunos agentes se tomaron un momento para asimilar la magnitud de lo que veían. Era el tipo de operación que se encontraba más comúnmente en los bastiones de los cárteles internacionales, no en una ciudad como Nashville. No se trataba de tráfico callejero, se trataba de distribución al por mayor a gran escala. El volumen de drogas indicaba una red que abastecía a otros traficantes, quienes luego distribuían los productos a diferentes ciudades y barrios de varios estados. Por cada cargamento incautado esa mañana, los investigadores creían que varios más ya se habían colado sin ser detectados, llegando sigilosamente a comunidades donde destruirían vidas mediante la adicción, la sobredosis y la violencia. Cada contenedor contenía miles de dosis listas para inundar las calles locales. Junto a la droga, los agentes descubrieron un inquietante alijo de armas. Había rifles de asalto de estilo militar equipados con cargadores de alta capacidad, pistolas con los números de serie borrados y cajas de munición apiladas en cajas metálicas. Según informes, estas armas no estaban destinadas a la simple defensa. Se utilizaban para imponer lealtades dentro de la red, intimidar a los rivales y eliminar a cualquiera que pudiera amenazar las operaciones. La gran cantidad de potencia de fuego sugería que este grupo se había preparado para enfrentamientos violentos y estaba dispuesto a luchar por el control de su territorio. Luego estaba el dinero, y mucho. Se descubrieron fajos de billetes envueltos en plástico, clasificados por cantidad y marcados con etiquetas. Estas marcas, según los investigadores, apuntaban a un sofisticado sistema de blanqueo. Es probable que cada paquete de dinero fuera rastreado y transferido a través de una red de negocios y cuentas para que pareciera legítimo. Este nivel de organización revelaba que el grupo no traficaba con drogas,
Operaban una maquinaria financiera integral que mantenía vivo su imperio. Mientras los agentes recorrían los almacenes y las casas de seguridad, una escalofriante revelación se apoderó de ellos. Esta fue solo una redada. Si se descubrió tanto en una sola operación, ¿qué seguía oculto? Algunos expertos especularon que podría existir toda una infraestructura invisible repartida por varios estados, con figuras de alto nivel dirigiéndolo todo desde la sombra. Las sustancias ilícitas, las armas y el dinero eran solo la superficie, una capa visible de algo mucho más poderoso y complejo. Esto planteaba una pregunta inquietante que nadie podía ignorar. ¿Fue esta incautación masiva una verdadera victoria? ¿O fue solo el primer atisbo de un imperio mucho más grande y peligroso de lo que nadie hubiera imaginado? Para averiguarlo, los investigadores tendrían que examinar de cerca a la organización detrás de todo, la infame MS-13, y descubrir cómo lograron construir una red tan vasta y secreta en el corazón de Nashville. Número 2. El control de la MS-13 sobre Estados Unidos. La historia de la MS-13 comienza lejos de Nashville, décadas antes de la reciente redada. La pandilla nació en Los Ángeles durante la década de 1980, formada por inmigrantes que huían de las brutales guerras civiles que desgarraron países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Muchos de estos jóvenes crecieron rodeados de caos y fallecimiento. Algunos tenían experiencia con armas y combate mucho antes de pisar suelo estadounidense. Al llegar a Estados Unidos, a menudo se encontraban en barrios peligrosos donde su supervivencia dependía de la formación de grupos para protegerse. Lo que comenzó como una pandilla callejera informal se convirtió rápidamente en una organización estructurada y violenta. A medida que el gobierno estadounidense comenzó a deportar a los pandilleros a sus países de origen, el problema empeoró en lugar de desaparecer. Cada deportación enviaba a individuos endurecidos, con conexiones y violentos de regreso a naciones que ya eran inestables y luchaban contra la debilidad de las fuerzas del orden. Según informes, esto creó un ciclo que fortaleció a la MS-13 en dos frentes. En Centroamérica, los miembros deportados crearon nuevas facciones, mientras que en Estados Unidos, sus contactos restantes continuaron reclutando y expandiéndose. Con el paso de los años, la MS-13 se convirtió en una amenaza transnacional, conectando ciudades y países mediante una red clandestina de crimen, dinero y miedo. Hoy, la MS-13 funciona como un gobierno en la sombra. No solo comete delitos para obtener ganancias, sino que gobierna comunidades mediante la violencia y la intimidación. Sus métodos son notoriamente brutales. La extorsión es una fuente constante de ingresos, y los negocios locales se ven obligados a pagar por protección bajo amenaza de muerte. El secuestro y la trata de personas también forman parte de sus operaciones, generando ingresos y reforzando el control. El asesinato es rutina, no solo para castigar la traición, sino para enviar un mensaje a barrios enteros. Es un código de conducta, un recordatorio tanto para miembros como para civiles de que el poder de la MS-13 es absoluto e implacable. Este clima de miedo silencia a las comunidades. En varias ciudades estadounidenses, incluyendo Nashville, la MS-13 se integra en barrios de inmigrantes, lo que dificulta que la policía rastree sus actividades sin perjudicar a residentes inocentes. Según los residentes locales, las personas a menudo guardan silencio incluso cuando presencian violencia por temor a represalias brutales contra ellos mismos o sus familias. Este silencio ha permitido que la pandilla se expanda discretamente y sin llamar la atención. Para cuando la DEA finalmente intervino, la influencia de la MS-13 en Nashville había crecido mucho más allá de la simple delincuencia callejera. Lo que ocurría en la ciudad ya no era solo un problema local de pandillas. Se había convertido en un peligroso problema de seguridad nacional, con tentáculos que se extendían a través de las fronteras estatales e incluso a otros países. La evidencia de su alcance era innegable, pero aún dejaba una pregunta apremiante en el aire. ¿Cómo podía una organización tan violenta y de gran alcance operar tan discretamente, permaneciendo casi invisible a la vista del público? La respuesta solo se encontraría desvelando la red oculta que habían construido para proteger su imperio. Número 1. La red oculta. La operación del cártel en Nashville no solo era poderosa, sino también invisible. Según los investigadores, esta red se construyó durante muchos años con una planificación minuciosa y ajustes constantes para ir un paso por delante de las fuerzas del orden. Era un sistema vivo que podía cambiar de forma ante una amenaza.
lo que dificultaba enormemente su rastreo. En esencia, cada parte de la operación cumplía un propósito específico, y uno de los más críticos era el transporte. Sin medios fiables para transportar sustancias ilegales, armas y dinero, toda la red colapsaría. Para el cártel, el transporte no consistía simplemente en trasladar productos de un lugar a otro, sino en hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Para lograrlo, camuflaban sus cargamentos para mimetizarse perfectamente con el comercio legítimo. La droga se ocultaba en cargamentos que recorrían las mismas rutas que los productos básicos. Algunos iban amontonados en camiones de reparto que transportaban comestibles, muebles o materiales de construcción, mientras que otros se introducían de contrabando en vehículos de alquiler que parecían completamente inofensivos en el tráfico urbano. A primera vista, estos vehículos no se diferenciaban de los miles que circulaban por la carretera. Según informes, los conductores solían llevar facturas y registros de entrega falsos para que los envíos parecieran completamente oficiales si alguna vez los detenía la policía. Este nivel de engaño significaba que incluso los agentes experimentados tenían dificultades para saber qué vehículos atacar sin arriesgarse a interrumpir negocios reales. Las casas de seguridad añadían otra capa de protección a la red. Estas ubicaciones se elegían con precisión, a menudo cerca de las salidas de las autopistas, para permitir un movimiento rápido y una huida si las fuerzas del orden se acercaban demasiado. Desde afuera, estas casas parecían completamente normales. Estaban enclavadas en barrios tranquilos donde las familias vivían juntas, completamente ajenas al peligro tan cerca de sus hogares. Algunas familias declararon posteriormente a las autoridades su estupefacción al descubrir que una casa a pocas casas de distancia había estado almacenando grandes cantidades de drogas, montones de dinero en efectivo y armas peligrosas. Los investigadores informaron que algunas casas de seguridad eran tan avanzadas que incluían túneles de escape o habitaciones ocultas diseñadas para ocultar pruebas en caso de redada. El sistema de comunicación era igualmente sofisticado. El grupo dependía en gran medida de teléfonos prepago desechables que se cambiaban semanalmente para evitar ser rastreados. Sus conversaciones estaban plagadas de lenguaje codificado. Por ejemplo, un mensaje sobre la mejora del tiempo podía significar secretamente que un envío había llegado sano y salvo, mientras que una referencia a una reunión familiar podía indicar una reunión o una entrega. Incluso si alguien los escuchaba, sonaría como una conversación inocente. El reclutamiento también estaba estrictamente controlado. Algunos reclutas eran atraídos con promesas de dinero y estatus, mientras que otros eran obligados a unirse mediante amenazas e intimidación. Según informes, barrios enteros sabían quién ostentaba el poder. Hablar abiertamente se consideraba una sentencia de fallecimiento, no solo para el individuo, sino para toda su familia. Con el tiempo, el miedo se volvió tan valioso para el cártel como el dinero que circulaba por sus manos. Este sistema se había perfeccionado cuidadosamente a lo largo de los años, adaptándose cada vez que las fuerzas del orden intervenían. Abrirse paso requeriría más que suerte o el esfuerzo de una sola agencia. Requeriría múltiples fuerzas trabajando juntas como una sola máquina, listas para atacar antes de que el cártel se diera cuenta. Nos vemos en el siguiente video.